Carlos López Olano, profesor titular de Comunicación en la Universitat de València y vicedecano de Comunicación e Innovación en la Facultad de Filología, Traducció y Comunicació. Ha trabajado como periodista y guionista en emisoras como Antena 3, Canal 9 y A. y como realizador, director y coordinador de guiones de series y documentales. Ha publicado una decena de libros sobre cine, innovación radiotelevisiva y memoria, y es colaborador habitual en medios como La Cartelera Turia o eldiario.es. Nadia Alonso, profesora titular en la Universitat Politécnica de Valencia, licenciada en Comunicación Audiovisual, doctora en Comunicación, máster en Gestión de la Producción Audiovisual y máster en Marketing y Comunicación Digital. Sus líneas de investigación se centran en las nuevas narrativas y en la tecnología aplicadas a la comunicación, con especial atención a plataformas y redes sociales. Forma parte del grupo de investigación Articom y es colaboradora del grupo Innocast. Pues seguimos aquí en el Congreso TV Morfosis Valencia 2025 desde el Espai Podcast UV. Aquí en este edificio del rectorado que hemos inaugurado hace un rato con esta ponencia inicial, inaugural, conversacional. Y seguimos también con Carlos López Olano porque vamos a hablar de un proyecto muy especial para él. Es un podcast que ha estado multipremiado, que tiene una trayectoria consolidada, 4 temporadas ya, se llama El Mur. Pero Carlos es la persona más indicada para contarnos todo lo que tiene que ver con este podcast. Y podemos empezar por el principio. ¿Cómo nació El Mur y de qué trata? Claro, pues te cuento, estoy encantado, por supuesto, de seguir hablando contigo, te hará gusto, hablando de podcast y hablando ahora de cosas concretas, ¿no? Este proyecto que se llama El Mur es el nombre es un homenaje al paredón de fusilamientos que está en Paterna, ¿no? Es el paredón de fusilamientos en el que más personas se fusilaron después de la guerra, o el segundo que más personas hubo fusilados. Durante mucho tiempo estuvo olvidado y bueno, nosotros lo cogimos un poco como símbolo para nuestro programa, que es un programa sobre memoria democrática, ¿no? Es un movimiento que ha habido en España de forma similar a muchos otros países en el mundo, especialmente del Cono Sur, en Hispanoamérica, ¿no? Que también han tenido su propia memoria democrática, memoria de los sucesos que ocurrieron durante las distintas dictaduras y que durante mucho tiempo no se habló de ellos, y que llega un momento en que hay que empezar a volver a hablar y empezar a hurgar en las cunetas para sacar a los muertos mal enterrados, ¿no? Que quedaron ahí durante mucho tiempo, ¿no? Como nosotros somos periodistas, lo que hacemos es difundir, ¿no? Y hablar de estos temas. Nosotros, un grupo del equipo que trabajamos, que somos un equipo reducido pero muy cohesionado, lo que pensamos es que queríamos contar historias de memoria democrática. Como periodistas queríamos aportar nuestro granito de arena a esta recuperación de la memoria democrática que llevamos unos años reivindicando en España. Y como periodistas, además, que habíamos trabajado durante mucho tiempo en televisión, ¿no? Porque yo, más que en radio, he trabajado casi toda mi vida en televisión, nos planteamos un poco cómo hacerlo, ¿no? Qué formato escoger, ¿no? En principio, lo más fácil para nosotros era hacer documentales de vídeo, porque teníamos experiencia, yo he hecho varios trabajos como guionista, como realizador, he trabajado en televisión, en secciones en las que se hacían documentales. Es decir, es algo que lo teníamos fácil, ¿no? Pero también pensamos que se hacían, no muchos, porque nunca son demasiados, ¿no? Pero se hacían bastantes documentales sobre el tema de memoria democrática en ese momento, ¿no? Y no queríamos hacer uno más, lo que queríamos es hacer algo distinto, ¿no? Y pensamos que el formato podcast, ya entonces, eso ha ido paralelo a mi interés por la investigación, por supuesto, que sigue vivo, ¿no? Pero también me interesaba hacer este formato de podcast, yo que casi no había hecho radio, pero pensaba, esto hace 7, 8 años, cuando el podcast estaba empezando, más o menos, y pensamos que era un buen formato para trabajar el tema de la memoria democrática. Empezamos, pim pam, sacamos la primera temporada. La primera temporada fueron 12 capítulos de media hora, con más de 100 testimonios. Nos gustó mucho, quedamos muy satisfechos. Lo hicimos con Valencia Plaza, en principio. Luego vino una segunda temporada que le hicimos con Apunt, ya.
igual otros 12, bueno, eran 12 más uno que se llaman, es un formato habitual en televisión y también en radio, en podcast, que son 12 más el introductorio, son 13 capítulos de media hora, ¿no? Y luego hicimos una tercera temporada, cada una, bueno, una hicimos, es en valenciano, hicimos els Jocs de la Memoria, ¿no? Y otra els Noms de la Memoria, ¿no? Una basándonos en cada uno de los capítulos en un lugar de la memoria que reivindicamos y que contamos su historia. Y en la última, los noms de la memoria, en que lo que hacíamos era reivindicar personajes de la memoria, algunos más famosos y otros menos, pero que pensamos que había que reivindicar. Otros siempre decimos que al final, incluso cuando hablábamos de los jocs es en valenciano, es los lugares de la memoria, ¿no? Nosotros siempre decíamos que hablábamos de los jocs de los lugares, pero al final acabábamos hablando de gente, ¿no? Porque al final es la gente que ocupa esos lugares, ¿no? Si hablamos de San Miguel de los Reyes, ¿no? Que es una prisión que durante muchos años albergó a presos políticos muy cerca de Valencia y que ahora, bueno, es un edificio, un antiguo convento renacentista que ahora es sede de la Biblioteca Valenciana. Es un sitio fantástico, pero es un sitio marcado por la memoria más negra de nuestro país, ¿no? Y cuando contábamos historias de la prisión de San Miguel de los Reyes, contábamos las historias de la gente también, ¿no? Porque al final siempre hablas de historias humanas. Claro, como debe ser, ¿no? En este tipo de formatos. Has mencionado anteriormente, has hablado del equipo, ¿no? Sí. ¿Qué equipo hay detrás del MUR? Porque estás tú, obviamente, como coordinador, como director, pero para desarrollar un formato como este, pues se necesita un equipo detrás. Sí. ¿no? Sí, nosotros somos un equipo reducido, con poca gente, pero que hemos trabajado muchísimo y muy cohesionado, porque ya antes de trabajar éramos amigos y hemos conseguido seguir siendo amigos después de hacer este trabajo, ¿no? Lo cual ya habla bien, ¿no? del proyecto. En el equipo está Eduardo Torres, el periodista Eduardo Torres, la periodista Lola Bañón, que también es profesora de esta institución de la Universidad de Valencia. Pues soy periodista durante muchos años, hemos coincidido contigo también, ¿no? Está Carmen Moraga, está también Vicente García de Vis, bueno, se ha incorporado en la última temporada, también compañero, ¿no? de muchas batallas. Sergio Formoso es la persona que se ha encargado del vídeo. Ahora hablaremos por qué tenemos un cámara, ¿no? Cuando estamos mandando un podcast. Bueno, ahora lo explicaremos. Sergio Formoso se ha encargado de la cámara, de los diferentes tipos de cámaras, que también lo comentaremos, y también del diseño audiovisual en web, ¿vale? Porque tenemos un importante desarrollo en web, ¿no? En la última temporada ha entrado Xavi Martínez, que se ha encargado, bueno, Xavi Martínez es un compañero podcaster que acaba de ganar un premio Ondas, ¿no? Nada menos. Y que se ha encargado de la edición de la cuarta temporada, ¿no? Que es la última incorporación que hemos tenido, ¿no? Y bueno, después la colaboración de muchísima gente de la memoria, del mundo de la memoria, de expertos, de asociaciones, de familiares, de testimonios directamente. Bueno, en cada una de las temporadas hemos entrevistado cerca de 100 testimonios, ¿no? Para mí todos son importantes, pero los más importantes son sobre todo la gente muy mayor, que son los testimonios directos. Gente que están 95, 98, 103, 106 años. Hemos entrevistado incluso a alguna mujer muy lejos de Valencia, ¿no? Y esos testimonios, bueno, nos ha encantado hablar con ellos y creemos que forman parte muy importante del proyecto, ¿no? Y toda esa gente nos ha ayudado a montar esta podcast multimedia que se llama El MUR. Y además son testimonios que, como comentas, pues tienen mucho valor porque han vivido de primera mano determinados hechos y bueno, y pueden hablar así, ¿no? Desde primera mano, claro. Desde esa posición. Has hablado del vídeo. Antes, hace un poquito, estábamos hablando de video podcast. El MUR no es un video podcast, pero ya has apuntado algo sobre el vídeo que tiene que ver con... Sí, fíjate, el videopodcast, a lo mejor si lo hiciéramos ahora una quinta temporada, acabamos de acabar la cuarta temporada, pero estamos pendientes de emisión. Cuando a PUN le parezca bien, lo emitiremos, lo hemos entregado ya hace unos meses, estamos a la espera de que lo emitan. Bueno, si hiciéramos una quinta temporada, o si cambiáramos el nombre quizás, o siguiéramos con esta historia, seguramente haríamos un videopodcast, ¿no? Pero en aquella época no estaba tan extendido, entonces nosotros lo que hicimos es, bueno, porque desde luego lo que queríamos hacer es algo innovador, ¿no? Teníamos claro que es un proyecto universitario, se ha hecho mediante un convenio de transferencia entre la Universidad de Valencia, porque varios de las personas que hemos colaborado somos de aquí, de la universidad, aunque tenemos un bagaje profesional, evidentemente, pero se ha hecho a través de un convenio de transferencia y lo que queríamos es ser innovadores, o sea, no hacer un
programa convencional, sino hacer un podcast de calidad periodística, por supuesto, pero también que fuera innovador, ¿no? Yo siempre, mis compañeros me decían, eres muy pesado, porque cuando hacía las reuniones de escaleta, íbamos pasando por los diferentes capítulos, íbamos comentando, ¿no? Las reuniones en las que decimos, vamos a entrevistar a no sé quién, vamos a tratar este tema por aquí, por allá, tal. Y yo siempre he preguntado, bueno, ¿y qué hay de innovación? ¿Qué hacemos de innovación en este capítulo, no? Y al final me decían, qué pesado, ¿no? Siempre innovación. Pues sí, tenemos que esforzarnos, ¿no? ¿Qué hemos hecho de innovación? Bueno, primero nosotros nos lo planteamos de hacer, por un lado, el desarrollo lineal de un programa de podcast, narrativo, de no ficción, documental, con entrevistas, ¿no? Todo perfectamente guionizado, con 30, 40, 50 minutos de duración, contando las historias que queríamos contar. Pero luego teníamos un desarrollo que hacíamos a través de la página web, desarrollo multimedia, en el que nosotros hacíamos galerías de fotos, e incorporábamos vídeo normal, incorporábamos grabaciones en cámara inmersiva, que es una de las cosas más chulas. En su momento era muy innovador, ahora se ha quedado un poco, bueno, como un poco pasado de moda, ¿no? Pero hemos seguido incorporándolo, nos parecía interesante como herramienta, ¿no? Las cámaras inmersivas, tuvimos que comprar una cámara inmersiva y aprender a utilizarla, porque no es fácil, ¿no? Tuvo que aprender Sergio. Mapas interactivos. Toda aquella cosas que pensáramos que podían aportar información extra a partir de la página web y que además se podían difundir a través de las diferentes redes sociales que creamos, ¿no? Los perfiles de redes sociales distintas que creamos para acompañar y para difundir este proyecto. Es decir, que hemos sido siempre, bueno, en eso lo teníamos claro, desde el principio queríamos ser innovadores. A nosotros, te lo cuento como anécdota, quedábamos con la gente, ¿no? Para entrevistarlos y les decíamos, bueno, sobre todo cuando es gente mayor, les decíamos, bueno, te quiero entrevistar por un programa de radio, no decimos de podcast, ¿no? Por si no entendían esto, un programa de radio, ¿no? Claro, y luego llegábamos para hacer la entrevista y empezábamos a volar el dron, porque también hacíamos grabaciones con dron, ¿no? O empezamos a grabar con la cámara de 360 grados, una cámara muy peculiar, ¿no? Sí. Y claro, la gente se nos quedaba así mirando y nos decía, oye, perdona, pero no me habías dicho que esto era para un podcast o para un programa de radio, ¿no? Pero ¿qué hace el dron volando por aquí, no? Claro, tenías que explicar que era un programa de radio o un podcast un poco especial, ¿no? Claro. Has hablado de multimedia, pero a mí también me gustaría hablar del transmedia, porque el MUR también es un proyecto transmedia, entre otras cosas porque no se ha quedado únicamente en lo que es ese formato de vídeo, audio, podcast, sino que también ha salido a las salas, de hecho lo habéis llevado al museo con una exposición. Sí. Sí, esto la verdad es que nosotros, bueno, dentro de la difusión transmedia, ¿no? Que yo la teoría la he tenido clara, a mí me daba mucha envidia los proyectos que se hacían desde, bueno, sobre todo de la BBC, que yo lo he estudiado, ¿no? La BBC, empecé desde mi tesis doctoral hace ya muchos años y para mí siempre ha sido una referencia. Creo que podemos aprender mucho, no solo poniéndolo como referencia general de, ay, la BBC, fantástico. No, hay que pararse y entrar en la web, pelearse para ver los contenidos, acceder a los contenidos y ver realmente qué están haciendo, porque yo creo que siguen siendo un buen ejemplo, ¿no? Entonces a mí me daba mucha envidia los programas que hacían en la BBC, que luego lo pasaban al British Museum, ¿no? Que trabajaban en colaboración y programas de la BBC, tanto televisión como radio, colaboraban y hacían exposiciones en el British, ¿no? Para mí es el museo de referencia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si lo hacen los británicos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? No hemos sido los primeros, Televisión Española lo hizo también, además con proyectos muy interesantes de memoria democrática, por ejemplo, el proyecto de las Sin Sombrero, hicieron un documental muy chulo, y luego se convirtió en una exposición, bueno, esa expansión transmedia que llegó a Valencia también, un documental interactivo, bueno, cosas muy interesantes. Y bueno, pues nosotros dijimos, nosotros en Valencia también lo podemos hacer con Apun, ¿no? Le vendimos la cabra, dijimos, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Y claro, eso no lo había hecho nunca, Apun, ¿no? Pero dijeron, adelante, confiamos en vosotros, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollar en una exposición física. Lo hicimos en el Palau Joan de Valeriola, que es un palacio renacentista, una sala de exposiciones en Valencia, muy grande, con 3 pisos, ¿no? Y nosotros montamos una exposición física, la gente pudiera ir, con el contenido que habíamos desarrollado en las 3 temporadas. Entonces llevábamos 3, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pusimos reproductores de audio, claro, porque venía de un podcast. Pusimos reproductores de vídeo de 360 grados. Vale, pero también pusimos, bueno, recreamos
figuras tridimensionales de la pasionaria. Eso bueno, lo seguimos desarrollando en la 4ª temporada, ¿no? Recogimos objetos de todo tipo, que es lo normal en las exposiciones, objetos como, por ejemplo, extraídos del campo de Albatera, ¿no? Contactamos con los investigadores que están trabajando extrayendo objetos de allí, o que habían trabajado en las excavaciones de las fosas de Paterna y nos dieron objetos directamente para poder verlos en la exposición. Contactamos con museos, bueno, a mí me gustó mucho el que se pudiera ver un trozo de la valla, ¿no? De la valla totalmente oxidada que existía en el campo de concentración de Archilers-sur-Mer. Si conoces un poco el tema de la memoria democrática, sabes que ese campo de concentración que estaba en la playa de Archilers-sur-Mer, en una zona fantástica, ahora muy turística, ¿no? De la costa francesa, se concentraron casi 200.000 o 300.000 españoles en la playa, ¿no? La gente que había cruzado la frontera huyendo de la barbarie de Franco, y los juntaron en muchos campos de concentración, pero el más emblemático fue Archilers-sur-Mer, ¿no? Bueno, en Archilers-sur-Mer hay un museo, ¿no? Dirigido por la hija de un español que cruzó la frontera ese invierno del 39, y bueno, en ese museo conservan un trozo de valla, ¿no? Bueno, pues nosotros trajimos ese trozo de valla más objetos de una maleta y diferentes objetos, una manta, diferentes objetos que llevaban los exiliados, ¿no? En ese momento, ¿no? Y los trajimos a la exposición. Con todo eso montamos una exposición para contar al final la misma historia, porque las historias lo que valen son las historias, el contenido. Nosotros queremos contar cosas de memoria democrática, lo que hay que hacer es contarlo bien, ¿no? Y lo puedes hacer a través de un podcast, o a través de un desarrollo multimedia, o a través de una exposición, porque el contenido es al final el mismo, ¿no? Y bueno, hicimos un catálogo y la verdad es que quedó muy chula, ¿no? No, pero tiene todo que ver y tiene mucho valor porque al final entras en contacto también ahí de primera mano, como decíamos antes, sí, con todos estos objetos que has visto en imagen y que los puedes ver claro, en real. En realidad. Has apuntado algo sobre recreación, uso de la IA. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque la inteligencia artificial también ha tenido un papel muy relevante en el MUR, y además de una manera muy original, ¿no? Basada en también otras experiencias similares en otros podcasts. Sí, nosotros, bueno, eso fue en la 4ª temporada, que es la que está por emitirse. La 4ª temporada ha sido muy especial para nosotros, ha sido lo que más nos ha costado, más tiempo hemos estado preparándola, la que más nos está costando ahora de emitirla. Estamos pendientes de emisión en este momento, de que APUN se decida a emitirla por fin. En esta temporada lo que hemos hecho es hablar del exilio. Yo siempre decía, los exiliados son los doblemente perdedores, ¿no? Porque un exiliado salva la vida, es cierto, no padece la prisión directamente, pero sí que ese exilio produce una rotura que además se transmite a los descendientes, ¿no? No se queda tan solo en los que se van, sino en los hijos y los nietos siguen teniendo esa herida. Nosotros tratamos ese tema del exilio, que era muy complicado porque había que viajar y había que ir a los puntos en los que habían llegado los exiliados para poder buscar los testimonios. Hemos viajado a México, a Rusia con la dificultad de ir con el bloqueo, que nos ha costado un montón, pero al final conseguimos ir. Y más ahora, ¿no? Claro, con la guerra de Ucrania, nos pilló justo cuando empezó la guerra, es cuando empezamos a mover la historia. Y bueno, al final pudimos viajar y estar en San Petersburgo y en Moscú y coger testimonios de pues gente muy mayor con testimonios francamente apasionantes, ¿no? Y en México también. Hemos estado en el sur de Francia, en Archilers-sur-Mer, por supuesto, estuvimos en Londres, hemos estado en el norte de África, es decir, un poco viendo esa diáspora que hubo de españoles a partir del invierno del 39 y que hoy en día siguen viviendo algunos de esas personas que huyeron por la frontera, pero sus hijos y sus nietos que siguen recordando perfectamente esa historia. Bueno, dentro de esa última temporada, esa 4ª temporada del MUR, que se llama Exili y Memoria, nosotros quisimos, bueno, llegó un momento que dijimos, vamos a utilizar la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, nosotros planeamos recrear, y así lo conseguimos, la voz queríamos hacer un personaje emblemático. Ya había experiencias en el mundo del podcast, como bien sabes. Álvaro de Cózar, que es la persona que hemos invitado en el congreso, que haremos en un par de semanas en la Universidad de Valencia. Álvaro de Cózar, en un podcast que tuvo mucha repercusión, que se llama X-Ray, o X-Ray, le preguntaremos cómo se dice, pues siempre tengo dudas, ¿no? X-Ray recreó la figura de Franco mediante inteligencia artificial, ¿vale? Franco, hay muchísimas grabaciones,
pero bueno, le hizo decir algunas cosas que no están grabadas, que no hay testimonio, ¿no? Y recreó la voz de Franco, ¿no? Y a nosotros nos pareció muy interesante y lo que pensamos es, bueno, si Álvaro de Cózar ha recreado la voz de Franco, nosotros vamos a recrear la voz de la pasionaria, ¿no? El otro extremo. Y nos pusimos a ello a través de una empresa vinculada a la Universidad de Valencia que se llama Vocality.ai, a través del Centre d'Idiomes de aquí de la Universidad de Valencia, que están trabajando con la inteligencia artificial para la enseñanza de idiomas. Bueno, contactamos con ellos y finalmente hicieron una generación de la voz de la pasionaria muy interesante, ¿no? Y que tenemos en el podcast, ¿no? Esa voz además conseguimos, bueno, porque ya puestos, una vez haces el programa de inteligencia artificial, te permite hacer prácticamente cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Nosotros lo que le hicimos decir a la pasionaria es algo que ella, por supuesto, siempre hubiera dicho. Bueno, primero un discurso que nunca se grabó, es un discurso mítico, que nunca se grabó. Teníamos el texto, nunca se grabó y lo pudimos oírselo, ¿no? Decir. Y luego, bueno, ya rizando el rizo, dijimos, pues, ¿puede hablar valenciano la pasionaria? Le pregunté ya a los técnicos informáticos. Y digo, sí, me das los modelos y ponía casi lo que quiera. Pues adelante, ¿no? Y hicimos hablar, bueno, la pasionaria era de origen del País Vasco, ¿no? Y no habló valenciano, por supuesto, en su vida, ¿no? Pero con nosotros se sacó el C1, ¿no? Decíamos, ¿no? Hicimos la broma de empezó a hablar valenciano. Y hay un texto dentro del podcast, ¿no? Que habla valenciano la pasionaria, sí. Pues muy interesante. Ya nos has adelantado además en esta respuesta, que es lo que vamos a ver en esa cuarta temporada, ¿no? del MUR, que está a punto de estrenarse. Eso espero, no te lo sé decir aún, pero bueno, eso espero, que no tardemos demasiado. Pero en breve, ¿no? Habéis estado viajando, sí. Tenéis testimonios de todas estas personas exiliadas. Ya como estamos casi, ¿no? Llegando al final de la entrevista, sí que me gustaría que no acabara este espacio sin que nos contaras qué va a haber después, ¿no? Hemos hablado de cuarta temporada, has hablado incluso de una quinta que pueda haber, ¿no? Quién sabe. Sí. Pero sí que tenéis en marcha otro proyecto relacionado con el MUR, que sí, que es un documental. Sí, nosotros, fíjate, bueno, en principio queríamos hacer una trilogía, queríamos hacer 3 temporadas. Y cuando llegó la tercera temporada salió lo de la exposición y dijimos, vale, es el colofón perfecto, ¿no? 3 temporadas y la exposición. Pero luego dijimos, ay, los exiliados nos hemos dejado, nos sabía muy mal, ¿no? Venga, vamos a intentar hacer esto, que era el más difícil, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido sacar adelante y está montado y pendiente de emisión, ¿no? Bueno, vinculado a este proyecto, claro, nosotros, aunque hemos tenido claro que siempre hacíamos un podcast multimedia, pero siempre hemos grabado las entrevistas, casi todas, no todas, pero casi todas con vídeo, con cámara de vídeo. Con lo cual tenemos todos esos testimonios súper valiosos de gente fantástica que te cuenta la experiencia de primera mano de cuando, porque además tiene una memoria prodigiosa en general, ¿no? Y bueno, esos testimonios nos parecen valiosísimos, ¿no? Fíjate que decimos, bueno, en esa última temporada hicimos 6 episodios de 40 a 45 minutos, ¿no? Nosotros ahora lo que queremos hacer es, y lo vamos a hacer este próximo año, es hacer un documental de más o menos 50 minutos recogiendo haciendo un resumen de todos esos testimonios. Es decir, hacer memoria Excel, el MUR Memoria y Exili, pero en vídeo, porque lo tenemos grabado en vídeo, y recoger todos esos testimonios, no de un solo país, porque cada uno de los capítulos está centrado en México, el exilio en México, el exilio en Rusia, el exilio en el sur de Francia, etcétera, etcétera. Y lo que queremos hacer es concentrarlo y, bueno, así hilvanarlos, porque además los exiliados están muy relacionados. Porque hay gente que primero pasó por Francia, pero luego se fue a México, los que estuvieron en Rusia muchas veces pasaron por Londres, es decir, que ahí tienen una relación internacional, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ahora estamos con esa historia. En principio lo haremos el año que viene y haremos otra expansión transmedia, ¿no? En este caso es yendo a lo tradicional, que es el documental, que hasta ahora no lo habíamos hecho, el documental de vídeo clásico. Con todos estos formatos, ¿no? ¿A qué públicos dirigís? ¿Cuál es vuestro público objetivo, dirías? Sí, bueno, nosotros siempre, eso desde el principio, cuando decidimos hacer un podcast, intentábamos llegar a la gente joven. Porque creemos, eso lo tenemos claro, ¿no? Como también estudiosos, ¿no? Del tema de la memoria, ¿no? Que también lo he desarrollado en plan académico. Tenemos claro que al final hay una necesidad de que la gente conozca. Tú sabes que aquí en España tuvimos
hace muy pocos días, ¿no? Celebramos entre comillas, la muerte de Franco, ¿no? De 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Y tenemos el dato de que los jóvenes, por lo menos un 20%, piensan, bueno, eso que se dice que con Franco se vivía mejor, ¿no? Que era mejor el régimen de Franco que la democracia que vivimos ahora, con todos sus defectos, ¿no? A nosotros nos parece tremendo esas cifras. Creemos que esas cifras alimentan el neofascismo, ¿no? La ultraderecha es algo contra lo que hay que luchar, y contra eso hay que luchar con información, con que la gente sepa lo que pasó, ¿no? Que Franco no se quede solo en alguien que inauguraba pantanos, que también, evidentemente, no, con alguien que llevaba a la gente hacia que la gente, bueno, pues acabara en las fosas comunes, ¿no? Y que tuvo un comportamiento crudelísimo con las minorías, con las mujeres, con cualquiera que fuera mínimamente disidente o que expresara una opinión en contra del propio régimen, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que pretendemos en el muro. Entonces nosotros siempre hemos querido llegar a la gente joven. Fácil no es. Somos conscientes. Somos conscientes porque también nosotros tampoco somos jóvenes, ¿no? Y al final eso es algo que pasa con el podcast, ¿no? El podcast, si quieres ir a los 20 añeros, tienes que poner a gente joven. Porque las historias lo cuentan gente joven, ¿no? Pero bueno, es algo que nosotros hemos intentado luchar. Claro, no podemos hacer tratamientos de rejuvenecimiento, no se trata de eso, ¿no? Pero sí que por lo menos emplear el lenguaje. Y en esa motivación de ser innovador entraba también el poder llegar a la gente más joven, ¿no? Que esos mensajes no se queden solo en los convencidos, la gente mayor que sabe lo que es la memoria, sino que llegue a la gente que se plantea eso, ¿no? Que puede pensar que con Franco se vivía mejor, que no. Bueno, eso es más difícil porque, como tú dices, o sea, el llegar a este tipo de generaciones, Sí, ¿no? más pero hay que jóvenes, intentarlo. pues Sí. es más difícil, pero sí, en efecto, hay que intentarlo. A mí me gustaría que ahora sí ya pues nos quedan 4 minutos o cosas así, que para acabar ya, como recogiendo todo, que nos hablaras de qué ha sido para ti como director, como coordinador de todo, del MUR, ¿qué ha sido para ti el MUR? ¿Qué está siendo, no? Porque todavía le queda un recorrido. Claro, hombre, pues a mí, bueno, antes lo decía, ¿no? Al final es el tema de la memoria democrática, que yo creo que es una necesidad democrática, ¿no? De reivindicar una serie de cosas que en los diferentes países, ¿no? Porque es un fenómeno que no solo hemos vivido en España. España ha sido muy peculiar porque fue el único país de Europa en el que triunfó el fascismo, ¿no? En el resto acabó, ¿no? Con la caída de Hitler y de Mussolini, ¿no? Y nosotros seguimos 40 años, ¿no? Somos muy peculiares en eso. Pero bueno, ha habido otros países en los que se han producido estos fenómenos de recuperación tardía de la memoria democrática, aunque no fuera tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando empezamos, yo la verdad es que nunca hubiera pensado que nos íbamos a dedicar durante tanto tiempo, ¿no? Nosotros lo que sí que pensamos es que en esa función bueno, que era algo que teníamos que hacer moralmente, ¿no? Teníamos una obligación moral de defender esas cosas. Bueno, lo que teníamos claro, y eso lo discutimos desde el principio, los miembros del equipo, era, bueno, pues hay gente que sabe excavar fosas, ¿no? Y ellos se pueden dedicar a excavar fosas, ¿no? Nosotros lo que somos periodistas, cámaras, realizadores, trabajamos en este mundo del audiovisual. Nosotros sabemos contar historias, ¿no? Es al final lo que yo siempre le cuento a mis alumnos, ¿no? Eso es lo que hacemos los periodistas. Bueno, pues la parte de la difusión creo que no hay que dejarla atrás. Es una parte muy importante, ¿no? De cualquier hecho social, ¿no? Entonces, si se identificaban con ADN las muestras que había, se devolvía a las familias, ¿no? Toda esta función, que en España teníamos esa asignatura pendiente y que había que hacerla, había que difundirlo, había que contarlo, esa historia, ¿no? Y nosotros, bueno, pues aportamos nuestro granito de arena. Nosotros sabíamos contar historias, pues bueno, pues vamos a contar historias para contar esto, para que no se quede oculto, ¿no? Cuando tú ocultas una historia de memoria democrática, bueno, también lo decíamos, ¿no? Al final es como matar 2 veces, ¿no? Al que ha sido fusilado y ha sido enterrado en una fosa sin nombre y no le han entregado a la familia el cuerpo, ¿no? Y se lo entregan 80 años después, ¿no? Pues si no lo contamos es como matarlos 2 veces, ¿no? Pues bueno, vamos a contarlo. Y en eso hemos seguido. Creo que, bueno, sigue habiendo polémica, ¿no? Con lo cual eso es bueno, ¿no? Si pica cura, dice. Entonces, bueno, tú sabes que aquí en España hay oposición por parte de la derecha a tratar estos temas de la memoria democrática.
Y bueno, creo que mientras hay oposición hay que seguir oponiéndose, ¿no? Eso significa que seguimos estando de actualidad, que hay una función que tenemos que cumplir, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir y encantados de colaborar en esto. Pues Carlos López Olano, director del MUR, profesor de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por habernos contado sobre esto que es algo pues tan tuyo y que, bueno, con todo tu equipo, que ya son 4 temporadas, como hemos dicho, y que vais a seguir haciendo más cosas por habernos ilustrado. Y nada, y nosotras seguimos. Gracias. Muchas gracias.